señora directora de la Academia Guatemalteca de la Lengua, doña Raquel Montenegro Muñoz, señora subdirectora, doña Lucrecia Méndez de Penedo, señor secretario, don Gustavo Adolfo García Font, señora vocal, doña Cecilia Echevarría, señoras académicas y señores académicos, señoras y señores. Pasamos. Aunque quizá no sea esta la ocasión más oportuna, permítanme comenzar estas palabras recordando lo que me sucedió cuando en 2019 tuve la dicha de visitar por primera vez Guatemala. Tras pasar unos pocos días en el país en los que pude descubrir e incorporar a mi léxico no solo voces hasta el momento desconocidas como patojo o caquic, sino también nuevos significados para mis viejas palabras, como fiambre, en un momento me di cuenta, confieso que con cierta sorpresa, de que para expresar una afirmación rotunda había empleado un chapinísimo cabal, que semanas antes me habría resultado absolutamente imposible por no formar parte de mi variedad diatópica. Comprobé, por tanto, cómo de manera muy rápida mi forma de hablar, y más en concreto mi vocabulario, había experimentado una serie de cambios a resultas del contacto interdialectal con el español guatemalteco que me rodeaba en unos procesos que habían sido estudiados con detalle por parte de muchos investigadores del mundo hispánico, pero que en este caso concreto podía constatar más allá de los trabajos académicos en primera persona. Naturalmente, para el estudio de la historia del español, y más en concreto del español americano, esta constatación de que el encuentro de dos dialectos de la misma lengua produce profundas modificaciones en sus distintos niveles lingüísticos resulta de una relevancia indudable, pues constituye el necesario punto de partida que permite comprender los procesos de coineización que dan origen a las distintas hablas existentes hoy en el continente. Y de ahí que comprender mejor cómo se produce esa convergencia y qué tipos de cambio tienen lugar en ella constituye un aporte muy importante para el más completo y profundo conocimiento de los procesos de creación de los diferentes españoles de América. Precisamente, estas páginas se entienden como un primer intento de dar respuesta a esta cuestión, a estas cuestiones que se acaban de apuntar, partiendo para ello de un caso específico, el del vocabulario que tras varios años de residencia en Guatemala emplea el arzobispo de origen aragonés Pedro Cortés y Larraz en su famosísima obra Descripción geográfico-moral de la diócesis de Guatemala. Pasamos. Como se puede suponer, es posible definir de manera general y casi intuitiva el contacto interdialectal como la convivencia de variedades estrechamente vinculadas por tratarse de sistemas genéticamente relacionados cuyos hablantes respectivos tienen menos dificultades de comunicación y comprensión mutua, en palabras de Conde Silvestre. Por supuesto, una situación como esta, en la que el intercambio lingüístico no se ve interrumpido, por más que existan diferencias que pueden llegar a complicarlo, constituye un contexto especialmente propicio para que los usuarios de la lengua, en aras de una mejor y más efectiva comunicación, incorporen de forma más o menos consciente modificaciones en su habla que a la larga pueden producir, y cito de nuevo a Conde Silvestre, desde cambios en la fisonomía por efecto de la difusión de elementos hasta situaciones más complejas en las que el grado de imbricación es tan elevado que puede hablarse de la formación de dialectos nuevos. De este modo, no cabe duda de que este hecho resulta especialmente relevante para la historia del español de América, pues tales contactos provocan en los hablantes un proceso de acomodación lingüística que se entiende como una modificación parcial del idiolecto de un hablante por influencia de las hablas con las que convive y que se hace especialmente obvio cuando un individuo se va a vivir a otra parte del país o a otro país donde se habla la misma lengua. Así pues, se produce en estos casos una, y cito de nuevo a Conde Silvestre, aproximación mutua de los discursos de distintos interlocutores motivada por diversos factores actitudinales, los cuales, en virtud de su frecuencia y repetición, pueden desembocar en la convergencia lingüística, esto es, en la reducción de las diferencias entre las variedades afectadas a partir del trasvase de rasgos de una a otra. Se les pega el acento. En cuanto a los rasgos lingüísticos que experimentan estos procesos de acomodación, es importante señalar que junto a factores internos que predicen la mayor o menor probabilidad de que esto sea así, existen también preferencias y tendencias propiamente personales, pues se constata la existencia de diferentes grados de adaptación del habla de estos individuos. Así,
Mientras que algunos retienen casi todas las características de su variedad materna, otros se adaptan de manera aparentemente completa a su nuevo ambiente lingüístico y la mayoría nos situamos entre ambos extremos. Se puede concluir, por tanto, que la práctica totalidad de los hablantes sometidos al contacto interdialectal muestran en mayor o menor grado estos procesos de acomodación, los cuales tienen lugar en todos los niveles del sistema, pero resultan especialmente evidentes en el caso del léxico, cuyas propias características lingüísticas, además de la necesidad de expresar esa nueva realidad, determinan que en general se produzcan de una manera mucho más rápida y mucho más frecuente. Pasamos. Por otro lado, es importante reflexionar también sobre las dificultades metodológicas que implica un estudio como este, pues solo a partir del reconocimiento de tales dificultades será posible apuntar las condiciones que debe cumplir un corpus para que sea válido para este análisis. En este sentido, es importante señalar que no es siempre sencillo conseguir tal corpus de trabajo, pues únicamente se podrán emplear con este propósito los textos que cumplan al menos dos requisitos fundamentales. Por un lado, ser generados por hablantes que, teniendo una variedad concreta, como dialecto materno, desarrollen su vida en una zona geográfica donde se emplea otra variedad de este mismo idioma. Por otro, haber sido producido este texto, este corpus, cuando tal hablante lleva en su nueva región de residencia el tiempo suficiente como para que los diferentes fenómenos lingüísticos hayan tenido lugar. Además, a estas primeras dificultades, y desde el punto de vista histórico, hay que apuntar también un problema conocido por los dialectólogos históricos que yo denomino la paradoja del informante y que implica que en numerosas ocasiones los documentos generados por individuos cuya ascripción dialectal y sociolingüística es conocida presentan escasa relevancia para los estudios históricos, mientras que los textos más interesantes desde esta perspectiva se deben a individuos sobre los que no sabemos nada. Por lo que el investigador se enfrenta a la disyuntiva de describir datos de gran interés careciendo de estas informaciones o contar con estas informaciones pero referidos a textos muy formales y que por tanto nos aportan pocos datos. Uno sabe mucho sobre la vida de Sor Juana, pero sus textos no representan el español de México y muchas veces tenemos textos de una tal María Pérez que no sabemos quién es, pero que representa muy bien este español y esto genera problemas. Teniendo en cuenta, por tanto, todos estos requisitos que se acaban de plantear, no cabe duda de que la descripción geográfico-moral de la diócesis de Guatemala de Pedro Cortés y Larraz constituye un material idóneo, tanto por la abundancia de datos que se atesoran sobre su biografía, como por el hecho de que el texto se genere tras varios años de residencia del clérigo español en Guatemala, algo que permite cumplir las condiciones cronológicas que exige un corpus adecuado para el estudio del contacto interdialectal. A estos primeros factores se debe sumar, además, la misma extensión de la obra y las temáticas asociadas a la realidad más inmediata del territorio que se tratan en ella, pues contribuyen a la más fácil plasmación en sus páginas de los procesos que se pretenden describir, así como el propio interés lingüístico y filológico que evidencia Cortés y Larraz en múltiples pasajes de su texto y que es una cuestión que habría que analizar. Si pasamos a la siguiente, y me da un poco de vergüenza hablar de esto teniendo aquí a Alejandro Conde. Por lo que se refiere al autor, no cabe duda de que acierta plenamente a Aguilar y Avilés cuando lo califica como, y cito, el mitrado más acucioso y penetrante que tuvo el antiguo reino de Guatemala. Como este mismo estudioso señala, Pedro Cortés y Larraz nace en 1712 en la villa aragonesa de Belchite, lo ha indicado don Rafael, en el seno de una familia acomodada, y estas circunstancias determinan que estudie en la Universidad de Zaragoza, donde se doctora en teología en 1741. Tras un periodo como canónigo penitenciario de la catedral de esta ciudad, en 1766, es propuesto como arzobispo de Guatemala, de manera que se traslada rápidamente a su nueva diócesis, entra en la capital, en lo que hoy es Antigua Guatemala, en 1768 y una vez allí desarrolla una visita pastoral de 2 años por sus extensísimos territorios, a partir de la cual redacta la descripción geográfico-moral. Sin embargo, lo que parece ser una vida sosegada en suelo americano se ve súbitamente modificada cuando en 1773, tras los terremotos de Santa Marta, el clérigo aragonés se niega a abandonar la primitiva capital del reino y trasladarse a la nueva fundación del Valle de la Ermita, esta ciudad en la que ahora nos encontramos, lo que provoca una serie de disensiones con las autoridades civiles y con la misma corona que terminan por producir su renuncia a la mitra guatemalteca y su vuelta definitiva a España. Abandona el país en 1779 y se asienta en Tortosa como obispo de esta ciudad, hasta que finalmente en 1786 decide retirarse a la capital aragonesa, a Zaragoza, donde fallecerá el 7 de julio de 1787. Siguiente.
En cuanto a la descripción geográfico-moral, se ha señalado ya en anteriores ocasiones que esta crónica ilustrada tiene por objeto ofrecer una precisa imagen de las distintas localidades de la diócesis con un claro afán reformista. Con este propósito se sigue una presentación relativamente constante de cada curato, en la que se muestra su organización poblacional, los productos agrícolas que se dan en él, una descripción de las costumbres morales de los habitantes y algunas notas sobre la geografía del lugar, así como una serie de noticias, bastante negativas he de decir, sobre la localidad que reflejan las opiniones personales del arzobispo. De este modo, tanto la extensión del texto como su temática obligan a Cortés y Larraz a enfrentarse con relativa frecuencia a la necesidad de expresar los aspectos más propios de la naturaleza y la cultura centroamericanas, muchas veces ajenos a su experiencia europea, lo que evidentemente ha de favorecer el desarrollo de modificaciones léxicas que van a manifestar los resultados del contacto interdialectal que interesa analizar. Siguiente. Como es fácilmente perceptible para cualquiera que se adentre en sus páginas, la descripción geográfico-moral se caracteriza por una exuberante riqueza léxica que la convierte en un corpus de primera importancia para conocer más profundamente el vocabulario empleado en la segunda mitad del siglo XVIII, sea por medio del análisis de campos semánticos concretos o sea a través del estudio de otras cuestiones, tales como la conformación del léxico especializado, jurídico y administrativo, el uso de cultismos o, naturalmente, la configuración de un vocabulario diatópicamente restringido, de un vocabulario americanizado que termina por dotar a la variedad guatemalteca del español de la fuerte personalidad léxica que presenta a día de hoy. Por lo que se refiere a esta última cuestión, es importante mencionar que Cortés y Larraz posee una clara conciencia de la variación léxica que respecto a su dialecto materno, a su español aragonés, existe en la Guatemala del siglo XVIII, algo que se constata en la aparición de comentarios en los que el religioso explicita a través de determinadas estrategias textuales la no pertenencia de tales unidades a su repertorio léxico. Fíjense esos ejemplos A, B y C del punto 2. En un momento dice: Sonpopero es la madriguera de ciertas hormigas, lagartijas y varios animales. Está explicando lo que es el sonpopero, evidentemente porque no pertenece a su dialecto. Más adelante dice, sin que haya otro fruto que algunas verduras y alfalfa en algunos sitios cerrados que se dicen potreros, lo que está hablando del léxico que se utiliza en Guatemala y que él no conoce, o no ha notado escándalo ni abuso de los naturales, y solo sí que son muy inclinados a la bebida que llaman chicha, con este mismo ejemplo. Si pasamos. Ahora bien, junto a tales vocablos explícitamente marcados, la lectura de la descripción geográfico-moral permite detectar otros elementos que también resultan ajenos a los hablantes peninsulares del siglo ilustrado y que, sin embargo, el arzobispo utiliza en su texto sin explicaciones de ningún tipo, lo que permite suponer que se encuentran ya totalmente incorporados en su habla y que constituyen, por tanto, una muestra de los efectos que sobre este nivel lingüístico tiene el contacto interdialectal. Por supuesto, tal situación no es en modo alguno sorprendente, pues como bien señala, una vez más, Conde Silvestre, el vocabulario resulta especialmente proclive a estos procesos de modificación por contacto al contar con muchos elementos discretos y fáciles de trasvasar, a lo que se debe sumar además las mismas características del proceso comunicativo, que obliga al hablante de la variedad a incorporar en su dialecto voces de la variedad B para expresar aspectos de la nueva realidad en que se desenvuelve, los cuales solo pueden ser nombrados, obviamente, mediante los vocablos, en principio, ajenos que emplean los hablantes con los que interactúa. Cuando Cortés y Larraz tiene que hablar de realidades guatemaltecas, no le queda más remedio que utilizar palabras guatemaltecas porque en su dialecto, en su realidad, no existen. Teniendo en cuenta, por tanto, lo que se acaba de señalar, no sorprende que el corpus que se está analizando ofrezca un conjunto relativamente amplio de vocablos que, por utilizarse durante el siglo XVIII exclusivamente en América, voces que solo se empleaban aquí en América, eran americanismos puros en la definición de Company, necesariamente se deben haber incorporado al habla del religioso español a partir de su interacción con los hispanohablantes guatemaltecos que los emplean. En concreto, son 24 vocablos los que cumplen tal definición en el texto. Son los que tienen en esa lista que no se ve demasiado bien, pero ahí está. A este respecto es interesante hacer hincapié en las claras diferencias que presentan, al menos desde dos puntos de vista, las voces que conforman el listado anterior. Por un lado, salta a la vista que si bien es verdad que la gran mayoría de estos se refieren a realidades puramente americanas, que se pueden suponer desconocidas para un emigrado europeo,
achiote, ceiba, jiquilite, nahuite. En otras ocasiones, estas incorporaciones léxicas, como barrial, ranchería o velorio, expresan referentes compartidos, lo que parece demostrar que este proceso, esta incorporación de estas voces americanas, no responde siempre a necesidades estrictamente comunicativas, pues en principio, estas podrían ser solucionadas sin dificultad con el vocabulario propio del informante, del arzobispo. Por otro lado, desde el punto de vista etimológico, parece importante subrayar la aparición tanto de préstamos de las lenguas autóctonas americanas, antillanas y muchos nahuatlismos, como es de esperar, como de elementos de origen endohispánico creados por medio de la derivación, ese niñado como institución donde se crían niños, que es palabra típicamente guatemalteca en la época colonial. Pues este hecho, el hecho de las voces americanas y de las voces creadas a partir del español, demuestra el aprovechamiento en la Guatemala ilustrada de dos de las estrategias que se emplean en todo el continente a la hora de americanizar el léxico, lo que yo he llamado la incorporación y la creación. Si pasamos a la siguiente. Ahora bien, es interesante señalar que, aunque este resultado sea probablemente el más evidente, no es el único que produce en el vocabulario de Cortés y Larraz el contacto interdialectal al que se ve sometido durante su estancia en Guatemala. En efecto, una lectura atenta de la descripción demuestra que el habla del aragonés experimenta otros procesos de cambio léxico, quizás más sutiles, pero igualmente relevantes para producir la guatemaltequización de este nivel lingüístico. A manera de ejemplo, no resulta difícil descubrir en el texto analizado la modificación semántica de determinados vocablos pertenecientes al dialecto nativo del informante por influencia de los usos propios de su tierra de adopción, es decir, el empleo de ciertos términos conocidos en España, pero no con su valor propiamente español, sino con el valor que tales elementos adquieren en América y que tienen ya en el siglo XVIII. Tal es lo que ocurre con las voces que se enlistan a continuación, que tienen ahí, por poner un ejemplo, apenar, no con el sentido de dar lástima, sino de dar vergüenza, ¿sí? O de avergonzarse en realidad. Es un ejemplo. Por supuesto, es evidente que el empleo por parte de Cortés y Larraz de estos americanismos semánticos, es decir, estos vocablos formalmente compartidos con la península, pero que han desarrollado en América valores semánticos propios, solo se puede entender como resultado de la acomodación lingüística. Si emplea estas palabras con el significado americano, solo puede haberlo adquirido acá en América, en este caso en Guatemala. Y a este respecto es importante indicar que también en este caso, junto a elementos que hacen referencia a realidades propiamente americanas, como doctrinero, invierno, tigre o tortilla, se registran otros que expresan conceptos comunes y compartidos, el ya citado apenar, cerro, español, etc., para los que el religioso aragonés bien podría haber echado mano de sus voces propias, lo que reafirma la idea de que los factores estrictamente comunicativos no constituyen la única modificación que produce la incorporación al idiolecto del arzobispo de estos usos léxicos en principio ajenos. Asimismo, se debe señalar también la relativa abundancia de estos elementos y, sobre todo, su aparición en campos léxicos tan variados como la producción agropecuaria, la organización social, los núcleos de población o la geografía y el clima, pues este hecho parece demostrar una especial facilidad para que en estos contextos de contacto interdialectal se produzcan modificaciones semánticas como estas, lo que probablemente se deba a que este proceso no implica la adquisición de un nuevo vocablo, sino simplemente la modificación significativa de una voz ya conocida, con mucha frecuencia por medio de metaforizaciones o deslizamientos semánticos a partir de su primitivo significado hispánico. Si seguimos. Perfecto. Finalmente, la presencia en la descripción geográfico-moral de lo que en la época constituyen auténticos americanismos de frecuencia, es decir, elementos compartidos en forma y significado, pero que muestran en América un empleo mucho mayor, mucho más frecuente, en palabras de Concepción Company, permite detectar un tercer tipo de modificación léxica que tiene lugar en los hablantes sometidos a las situaciones de contacto interdialectal, la utilización por parte de estos de vocablos de empleo preferente en el dialecto B, a veces incluso en sustitución de los elementos equivalentes que predominan en su propia variedad patrimonial. Tal es lo que pone de manifiesto la presencia en Cortés y Larraz de los términos que aparecen en ese listado: añil, barranca, cacao, chico con valor de pequeño, etc.
Por lo que se refiere al estudio de estas voces, la aplicación de los criterios metodológicos utilizados en trabajos previos permite detectar diferencias de empleo entre distintos territorios, España versus América, lo suficientemente relevantes como para confirmar el carácter de americanismos de frecuencia de tales elementos. En otras ocasiones, la aparición en el corpus, en la descripción, del vocablo cuantitativamente predominante en América y la ausencia del sinónimo peninsular parece ser un indicio claro de este peculiar proceso de acomodación dialectal. A manera de ejemplo, los datos de Corde demuestran cómo en la época ilustrada las variedades europeas del español se inclinan por la forma terremoto, 90% de casos, frente a temblor, 10% de casos, mientras que en América temblor mantiene porcentajes relativamente altos, del 37% de los casos. De manera que si Cortés y Larraz utiliza de forma exclusiva temblor y no terremoto, que es la palabra propia de España, parece posible sostener que este contraste entre su norma, su forma de hablar, y la situación de España responde a un cambio que el autor introduce en sus preferencias léxicas para aproximarse más a los usos normales, desde el punto de vista de Cosseriu, de Guatemala. Partiendo, pues, de todo esto, no cabe duda de que la utilización de vocablos predominantemente americanos resulta esperable en aquellas ocasiones en las que estos hacen mención a realidades propias del continente. Que emplee mucho añil o curato frente a un español cuando son dos realidades americanas nos sorprende. Pero de todas formas es importante indicarlo porque su frecuente utilización termina por alejar léxicamente a Cortés y Larraz de los hablantes españoles. Ahora bien, es evidente que resulta todavía más interesante la presencia de voces que, por referirse a conceptos compartidos, carecen de la restricción geográfica indicada y aún así son expresados por parte del aragonés con los vocablos más habituales en el español americano. Prefiere temblor frente a terremoto, prefiere barranca, la palabra americana, frente a barranco, la palabra propia de España, prefiere frijol, la palabra americana, frente a sus variantes españolas, habichuela, alubia, etcétera. Pues se puede sostener que el cambio en la selección normativa que muestra el arzobispo, esta preferencia por estas voces, no constituye sino una consecuencia de la nivelación lingüística que en este contexto de contacto interdialectal afecta a su léxico. De este modo, la revisión del vocabulario que emplea el ilustrado arzobispo de Guatemala en su crónica eclesiástica no solo demuestra que, como era de esperar, la convivencia entre variedades diatópicas de la misma lengua produce en los hablantes sometidos a ella procesos de acomodación lingüística, sino también que los resultados de tal situación son más complejos de lo que se podría esperar, pues en ningún caso se reducen a la mera inclusión de voces del dialecto B en el idiolecto nativo del hablante, sino que a este proceso se añaden también la modificación semántica de determinadas voces que pasan a adquirir el significado propio del dialecto dominante y la preferencia por unidades léxicas concretas de tal dialecto frente a los sinónimos generales en el idiolecto nativo del hablante. Se puede concluir, por tanto, que todos estos fenómenos terminan por configurar un vocabulario propio del habla de Cortés y Larraz que sin duda difiere del que identificaba en la época tanto a los españoles como a los guatemaltecos, pero que en el fondo no constituye sino la consecuencia esperable de su propio y personal recorrido vital, a caballo entre dos continentes, entre dos sociedades y, naturalmente, entre dos formas de hablar el mismo idioma. Si seguimos, y ya voy concluyendo. Llegados pues a este punto, parece conveniente volver a insistir en la idea de que la convivencia entre variedades diatópicas supone un factor de indudable trascendencia para la mejor comprensión de la historia del español de América, cuya conformación a partir de un proceso de coineización obliga a tener muy presentes las consecuencias que en los distintos niveles del sistema produce la acomodación lingüística. Sin embargo, lo cierto es que esta cuestión sigue siendo un aspecto aún poco atendido por los investigadores, algo que sin duda guarda relación con la dificultad de localizar corpus históricos que cumplan los requisitos específicos que exige un estudio como este. Pues bien, desde este punto de vista, Cortés y Larraz se revela como un informante ideal, pues su extensa visita pastoral cumple las tres condiciones necesarias, a saber, su creación por parte de un hablante que, contando con un dialecto materno específico, desarrolla su vida en un lugar donde se emplea otra variedad del mismo idioma. B. Su redacción tras un periodo de tiempo lo suficientemente largo en su nuevo lugar de residencia como para que se hayan producido ya los distintos fenómenos resultantes de la acomodación lingüística. Y C. Su notable extensión y su contenido, que favorece la presencia en sus páginas de vocablos que reflejan tales fenómenos.
Teniendo todo esto en cuenta, no sorprende que la lectura de la descripción permita detectar ciertos elementos que, ajenos a los que identifican en su época a un hablante de la península ibérica, parecen plasmar claramente las modificaciones que se han producido en el idiolecto del arzobispo a consecuencia del contacto más o menos continuado con el español guatemalteco, que son las que les he indicado, no voy a repetirme. Si pasamos. Asimismo, es importante señalar que si a veces se incorporan al idiolecto del autor unas voces cuya aparición se explica como forma de solventar los problemas de comunicación que implica la misma novedad de los referentes y la consecuente inexistencia de una denominación en el dialecto materno del clérigo aragonés, en otras ocasiones, el uso de vocablos americanos no parece responder a estas motivaciones, pues expresan conceptos comunes y compartidos que cuentan ya con una denominación en el habla del arzobispo, es decir, son conceptos que él ya conoce y para los que tiene una palabra. De manera que es probable que su empleo responda más bien, no a estas necesidades comunicativas, sino a factores de otra naturaleza relacionados con la identificación de éste con su nueva patria americana. En este sentido, resulta fundamental atestiguar su existencia en el corpus porque constituyen la plasmación en lo lingüístico de un proceso mucho más amplio que supone la modificación de las estructuras socioculturales de los grupos humanos trasplantados a un nuevo territorio a causa de y con el propósito de adaptarse a sus características específicas, es decir, una muestra lingüística de una auténtica criollización cultural. Concluyo ya. Al hablar de sus conciudadanos, dice Cortés y Larraz en un punto concreto de su crónica que ha llegado, y cito, a entender a fondo y a comprender los pensamientos, palabras y obras de todas estas gentes hasta el último escondidijo de sus corazones e inclinaciones, algo que claramente refleja su descripción geográfico-moral en la que se descubre una profunda comprensión de la realidad del territorio y una intensa preocupación desde la óptica del siglo XVIII, por el bienestar de sus moradores, reflejo sin duda de su firme y convencida identificación con la sociedad en la que desarrolla su misión pastoral. Esta identificación, como era de esperar, trasciende y se refleja también en algo tan propio, tan íntimo, como es la lengua, y de ahí que su vocabulario ofrezca un claro proceso de guatemaltequización léxica que estableciendo puentes tan sólidos como flexibles entre España y Centroamérica, no constituye en el fondo sino un reflejo de esa transformación vital y deslumbrada que afecta al arzobispo al llegar a estas tierras y que, al igual que me ocurrió a mí en 2019, termina por unirlo de manera indisoluble a Guatemala y a sus gentes. Sí, seguimos. Por último, toca la parte de los agradecimientos. Por último, decía, no sería justo terminar estas palabras sin dejar constancia de los muchos agradecimientos que corresponde expresar en un momento tan feliz como este. Y naturalmente los primeros deben ir por fuerza a la Academia Guatemalteca de la Lengua, a todos ustedes, que me honran mucho más de lo que me merezco, con su generosa invitación a formar parte de una casa que admiro y respeto a partes iguales y a la que espero contribuir esforzándome aún más en la tarea que llevo desarrollando ya desde hace algunos años, de escribir la historia lingüística del país en el firme convencimiento de que sólo así, desde el profundo conocimiento del pasado, podremos entender cabalmente la identidad que desde todos los puntos de vista y también desde el lingüístico identifica hoy a los guatemaltecos. Al mismo tiempo, quiero dar las gracias muy especialmente a tres personas que constituyen mis referentes en el país. Por un lado, a doña Guillermina Herrera, miembro de esta institución, porque fueron sus artículos en el Boletín de Lingüística los que en mis lejanos tiempos de estudiante de doctorado, hoy hace 18 años que defendí mi tesis doctoral, decía, en mis lejanos tiempos de estudiante de doctorado, me acercaron al español de Guatemala y también porque en otra cosa que público agradecimiento merece quien se toma el enojoso trabajo de prepararme fiambre en pleno mes de agosto. Por otro, a doña Raquel Montenegro, directora de la Academia Guatemalteca de la Lengua, cuya infinita generosidad, unida a un no menor entusiasmo, la llevan a sufrir con exquisita paciencia todas mis preguntas sobre la forma de hablar de los guatemaltecos y tanto aquí como en esa otra tacita de plata que tenemos en Cádiz, los españoles. Por último, a don Walter Enrique Gutiérrez Molina, de la Universidad de San Carlos, verdadero Virgilio Chapín, que me guía por el pasado y el presente de estas tierras y que me enseñó hace mucho tiempo, probablemente él no se acuerde, que aquí bien se puede convertir un ave indiana que vive en tu escudo en una simple avellana que vive en tu escudo, en un magnífico ejemplo de la vigencia actual de la tercera yod en el habla guatemalteca.
Del mismo modo, no puedo olvidar en este momento a todas esas personas que conforman la base y el apoyo que me han traído hasta aquí, a todos aquellos que por sangre, por elección, considero mi familia, a mi familia, por supuesto, pero de nuevo también a mi maestra, doña Carmen Isasi Martínez, que no solo me enseñó a investigar, sino que más importante aún, me enseñó a investigar con el rigor, con la honradez y con la generosidad que a ella la caracterizan. Y también a todos los colegas y amigos, ya ha aparecido la doctora Rincón, pero quiero volver a citarla, a todos los colegas y amigos, muchos son desde los viejos tiempos de la Agile, una asociación que fundamos hace más de 20 años, los mismos colegas y amigos a la vez, decía, estos colegas y amigos que de una o de otra forma están hoy conmigo, aunque los tenga repartidos por Europa y muy especialmente por esta Hispanoamérica tan mía. A todos ellos, a todos ustedes, muchas gracias.